Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas noches a todos. Ante todo, como tenemos un alto porcentaje de pediatras, quiero saludarlos por el Día del Pediatra, que fue ayer. Ayer con mi amigo y colega, el doctor Regueiro, festejamos el Día del Pediatra y comentábamos que pese a yo estoy jubilado, extraño la práctica de la pediatría. Y creo que este es un sentimiento bastante común que nos distingue a nosotros los pediatras, como que tenemos una afinidad muy, muy especial con nuestra profesión y la queremos. Nosotros ya venimos en la tercera clase de este curso de pediatría práctica. La metodología nuestra es el disertante da toda la conferencia y después se hacen las preguntas. Y hoy vamos a tener un tema realmente interesante, con mucha trascendencia. Es decir, hay en este momento muchísima preocupación de los padres, de los docentes, los pediatras, psicólogos, todo el equipo de salud mental, psicoanalistas, los psiquiatras, por un aumento muy, muy importante de deterioro en la salud mental producido por la pandemia. Yo les he leído últimamente un trabajo interesante, importante, con 204 países, incluyeron estudios en 204 países que se realizó en Australia, en lo cual se encontró cerca de un aumento de la depresión mayor a 25%, tanto en la depresión como en la ansiedad. En la República Argentina, un país que vivimos en crisis, es decir, nosotros salimos de una crisis y hacemos la reconstrucción y volvemos a caer en crisis, la impresión de la gente, cerca del 60% de las personas encuestadas, un 40% de las personas encuestadas dice que se ha deteriorado su salud mental en el curso de esta pandemia. Esta noche vamos a tener con nosotros a la licenciada Bárbara Abadi, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es psicóloga, psicoanalista, coautora del libro Y el mundo se detuvo, que va a salir ahora prontamente, junto con el licenciado Abadi y la licenciada Patricia Faur. Bárbara, te dejo para que hagas tu exposición. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a comenzar comentándoles algunas cuestiones en relación con el impacto psicológico que viene teniendo la pandemia que aún no terminó, puntualmente en niños y adolescentes. Voy a exponer, luego vamos a dar lugar a algunas preguntas o intercambio, pueden levantar la mano, y yo voy buscándolos acá en el Zoom, o por escrito si así prefieren. En principio me parece importante este espacio y estos espacios, dado que con toda la excepcionalidad, la angustia y los temores que se vieron acrecentados por la pandemia, por momentos parecía deslizarse que la salud mental se podía escindir de la salud como un concepto integral. Creo que estos encuentros y estas preocupaciones, así como estos datos que comentaba el doctor, dan cuenta de que no es así, y que la salud es un concepto integral. Las personas somos unidades, y la salud mental no solo es parte de la salud, sino que además impacta el deterioro en términos de salud mental, no solamente genera enfermedades en sí mismas, sino que además propicia otras enfermedades y facilita otro tipo de enfermedades enteramente orgánicas. Entonces, en principio, festejo estos encuentros más allá de la temática. La pandemia, a ver, como todos los acontecimientos de la vida van a impactar en cada uno de un modo singular. No hay una manera, o sea, va a estar una manera o un efecto lineal o determinante. El efecto en cada uno va a depender de la historia de cada uno, de las vivencias,
de las experiencias, de los recursos subjetivos que uno tenga, por supuesto de la realidad objetiva y de la realidad material con la que uno cuente, de la historia. Sin embargo, hay algunas cuestiones que podemos permitirnos generalizar y puntualizar a partir de la experiencia de lo que venimos viendo en todo este tiempo, en el que las consultas psicológicas han aumentado muchísimo y el malestar subjetivo se refiere por cualquier lugar donde uno circule, ¿no? En cuanto a la población, a los menores, voy a denominar así, para incluir ahí los adolescentes y los niños, y además para subrayar la cuestión de que están a cargo de adultos, que no son autónomos, que no son independientes. Esto es algo estructural, por supuesto, pero me parece que lo que la pandemia acentuó y dejó en evidencia es que dependen de las decisiones de los adultos, y en pandemia puntualmente, mucho de lo que ellos, de su forma de vida, de lo que se les ha podido ofrecer o no, ha dependido de los padres o sus subrogados, digamos, ¿no? De los adultos que están a cargo de estos niños. Y esto no es cualquier cosa, porque sabemos que en la normalidad, me permito usar ese término con las comillas que requieran, hay otras instituciones y otras personas, además de los padres o tutores, que también funcionan de mediadores, que también educan, que también cuidan, que también hay clubs para prácticas deportivas, instituciones religiosas donde hay referentes, donde hay guías, escuelas donde hay docentes, compañeros, tías, abuelos, barrio, vecinos. Todo esto sabemos que en los momentos, sobre todo en los momentos de confinamiento estricto, no tuvo lugar, especialmente para los chicos. Hubo un estrechamiento del mundo en el cual ellos circulaban, que los dejó, por así decir, a merced de los adultos que tenían en suerte. Y por supuesto, esto incluye de las condiciones materiales en las que estaban, ¿no? Porque quédate en casa puede ser un lugar de protección, de contención. Para algunos, sobre todo al inicio de la pandemia, tenían la posibilidad de cocinar con los papás, de acercarse de otra manera a las tareas escolares. Algunos incluso se mudaron a lugares con más verde. Otros no, para otros esa casa es un lugar hostil, esos otros padres o encargados son maltratadores, no tienen los recursos subjetivos para contener, para proteger, para filtrar la información que sabemos que ha sido realmente nociva en esta pandemia, el exceso de información al que todos estuvimos expuestos, pero los chicos justamente por ser menores, necesitan de algún filtro de esto, que ha faltado en la pandemia, nos ha faltado a los adultos, les ha faltado a los chicos. Entonces a lo que voy con esto es que los chicos vivieron un estrechamiento muy fuerte de su mundo y quedaron a merced de los adultos con los que quedaron confinados, por ser gráfica y concreta. Lo cual, en esto hubo también entonces una cuota de azar respecto de las condiciones en las que cada chico y cada adolescente transcurrió esos meses tan atípicos y tan empobrecedores. Y me parece que es para resaltar, y en ese sentido, bueno, es un tema sobre el cual yo trabajé y he expuesto y lo he hablado hasta en lugares públicos, respecto de la función de la escuela, ¿no? Para los chicos. Lo que significa para los chicos haber estado, sé que hay gente de distintos lados del país, pero de mínimo un año y de máximo no sé cuánto, sin tener una asistencia o una asistencia regular a la escuela, con lo que esto significa en términos de socialización, de vínculos con otros referentes, no solamente en términos, por supuesto, de aprendizaje de contenidos formales, ¿no? En términos más educativos, más académicos, sino en términos psicológicos, en términos sociales y en términos de la formación de sujetos simbólicos. En cuanto a... Ese es un tema que daría para mucho, lo menciono así como porque me parece que todos los que trabajan con niños, se acercan a niños, tienen hijos, saben de modo experiencial lo que significa la diferencia entre que un chico vaya o no vaya a la escuela. También en términos psicológicos, la escuela es la principal institución que detecta problemas cognitivos, incluso problemas neurológicos,
problemas psicológicos, abusos sexuales, maltrato. Entonces, es una mediación que existe, es una institución muchas veces de rescate para los chicos. La falta de esta institución, así como de contacto con otras personas, los ha dejado a los chicos con muchos menos recursos. La pandemia en sí misma implica, y esto es extensivo a toda la población, pérdidas, y la pérdida en cuanto a lo psicológico requiere un proceso de elaboración que se llama duelo. Pérdidas de todo tipo. Cada caso singular habrá que ver de qué pérdidas estamos hablando, pero hay pérdidas de vidas, pérdidas en términos de salud, pérdidas económicas, pérdidas de proyectos, pérdidas de certezas. Hemos estado todos en algún momento, más o menos en función de cada uno, pero confundidos, aturdidos, sin poder comprender, sin entender. Perdimos certezas, pérdidas materiales, pérdidas de ilusiones, de proyectos, un viaje, festejar un cumpleaños. Entonces, estamos en un contexto en el cual, si hablamos justamente de trastornos de ansiedad y de depresión, bueno, son derivas frecuentes en momentos de duelo y de necesidad de elaborar pérdidas y desconcierto. Los chicos, además, venimos hablando de eso, han perdido espacios de educación, de socialización y vínculos con otros que no sean sus convivientes. Principalmente, ¿qué perdieron los chicos? Un montón de todas estas cosas, ¿no? Pero la interrupción del vínculo cuerpo a cuerpo, donde todo pasó a ser virtual, había aislamiento, confinamiento, uno no podía verse con gente que no era la que convivía, los chicos perdieron la posibilidad, los chicos y adolescentes, la posibilidad de vincularse cuerpo a cuerpo con otros. Entonces, esto para pensar y para reflexionar, entonces, ¿qué impacto tiene esta pérdida? Bueno, para pensar qué impacto tiene una pérdida, me parece importante poder puntualizar qué función tiene eso cuando no se lo pierde. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el lugar del otro, del semejante, de la otra persona, del otro humano, en lo que en psicología y en psicoanálisis llamamos la constitución del aparato psíquico? En cómo se estructura los procesos emocionales, digamos, en cómo se genera la dinámica de lo mental, para ponerlo en otros términos. Cómo se estructura el psiquismo, que sabemos que eso deja huellas duraderas. Lo que sucede en los primeros años deja una marca indeleble, y una marca que por supuesto que no quiere decir que hay un determinismo absoluto, pero sabemos la importancia de los procesos cognitivos, neurológicos, psicológicos y madurativos de lo que se produce en los primeros años de vida. 1 o 2 años en la vida de un niño es un montón de tiempo. Es un tiempo de una plasticidad muy particular, y donde los procesos dejan una marca y una huella que hay que poder ubicar en su importancia. Por ende, pensamos, bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué significa el otro en presencia para un chico? Y significa la posibilidad de un otro con quien jugar, con quien pelear, con quien rivalizar, con quien competir, a quien odiar, a quien querer, de quien defenderse. No es todo color de rosa en la infancia, ¿no? Con quien perder, a quien ganarle, otro con el cual empatizar, a quien envidiar, otro con el cual sentir celos ante un tercero. Un montón de cuestiones que necesitan de un otro para tener lugar. Hay procesos psicológicos que requieren la presencia de otros para desarrollarse, y que se ven muy deteriorados ante la imposibilidad de estos encuentros. Entonces, estos procesos que requieren de un otro en cuerpo, se vieron interrumpidos. Y los chicos se vieron conviviendo o relacionándose, vinculándose solamente con su familia conviviente. Hay una cuestión que hace a la cultura y que hace al desarrollo psicológico, que nosotros llamamos como el camino a la exogamia, quiere decir ni más ni menos que es las relaciones con otros que no sean los otros de la socialización primaria, digamos, que no sean los padres y los hermanos, o los convivientes, la familia más cercana, la familia nuclear. Y el proceso del camino a la exogamia es un camino que dura muchos años, que se inicia en el inicio de la vida y en general tiene lugar hasta el final de la adolescencia. Y es un proceso que tiene que ver con la autonomía, con la individualización, y que en este proceso es donde se van adquiriendo normas sociales, pautas, hábitos. Y estos incluyen desde la infancia, desde la primera infancia, los primeros, digamos, separaciones
temporarias con la madre o con el padre, todo el transcurso de lo que ocurre en un jardín de infantes, en la primaria, hasta llegar a la adolescencia, que es un proceso, un momento de la vida justamente en donde todo esto se pone tormentosamente en juego, muchas veces, en este ir y venir, en este acercarse y alejarse de los padres, para constituirse como seres autónomos y con armarse un camino que les permita tener deseos genuinos, deseos propios. Este camino hacia la exogamia, hacia los lazos con otros, se vio muy entorpecido en este largo tiempo de aislamiento, distancia, temor, caras tapadas. El otro es una amenaza, yo soy una amenaza para el otro. Todos los lazos se han tenido de sospecha. Yo puedo contagiar al otro, el otro me puede contagiar a mí, hay que estar lejos. Todas cuestiones que obviamente tienen un sustento epidemiológico y un sustento infectológico, pero tienen una repercusión emocional también, que no podemos obviar y que lo estamos viendo. Y en los chicos impacta de una manera particular, porque tienen más necesidad, una necesidad más concreta de este cuerpo a cuerpo. De los padres, todos los que tienen hijos chicos, o trabajan con chicos, saben que hay algo que es poner el cuerpo con un chico, agarrarlo, tenerlo. Entonces, para los chicos, esta ausencia de este vínculo con otros que no sean sus convivientes deja una marca. Hay toda una cuestión que también hace a la socialización, que tiene un impacto psicológico muy fuerte, como por ejemplo el control de los impulsos, el manejo de la hostilidad, el manejo de la agresividad. Hay un montón de cuestiones que se aprenden en el proceso de socialización, que en general, por lo menos en nuestra sociedad, se da en la escuela principalmente, también se da en los clubes, en el barrio, pero se da que se necesita un grupo humano para tener lugar, que no se producen de un modo singular, individual adentro de uno. Obviamente que también se producen, pero se necesitan y se facilita mucho este proceso en la interacción con otros. En estos procesos donde uno va adquiriendo normas, va aprendiendo a regular. Freud se refiere, dice en un momento, que el ingreso a la cultura requiere que el sujeto humano renuncie a algo de lo pulsional. Sería algo de eso, de esa búsqueda de satisfacción y descarga inmediata. Hay algo del ingreso a la cultura que requiere postergar ciertas satisfacciones y ciertas descargas. Y en ese proceso se crean lo que él nombra diques pulsionales, frenos que se van poniendo entre lo social, lo subjetivo, a esa búsqueda innata de descarga y de búsqueda de satisfacción, sea de un bebé, de alimento, el llanto, son descargas. En la socialización, en la cultura, se van produciendo diques. Ahora, para esto se necesita que haya lazo, que haya vínculo. El ser humano aprende con otro, aprende y adquiere hábitos, hasta el lenguaje, hablar con otros, en relación con otros, no en soledad. Es bien sabido, no se los voy a comentar yo a ustedes, los efectos que tienen sobre un recién nacido, que nadie le hable. No aprende, obviamente que ese chico no habla, no se humaniza en cierta forma, no adquiere el lenguaje simbólico. Un chico que estos experimentos, bueno, se han hecho, experimentos entre comillas, ¿no? Pero digo, el sujeto humano requiere, para poder ingresar en la cultura, ser hablado, ser nombrado. Esto requiere de vínculos con otros. Y lo que sucedió durante el confinamiento, sobre todo en el tiempo de confinamiento más estricto, en esta cuestión tan endogámica y de pegoteo, de vínculo exclusivo con los convivientes, y que se escuchó mucho en los relatos, en las vivencias de los pacientes, ha sido algo que la mirada, yo lo podría resumir diciendo que la voz y la mirada lo invadieron todo. La falta de espacios para la privacidad, la mirada, el sentirse todo el tiempo mirado por otros, de no tener un espacio, y en los chicos esto tiene un impacto muy grande, necesitan espacios donde no son mirados por los padres. Los adolescentes también, y acá esta es la gran paradoja, porque un adolescente y los niños también, ¿qué necesitan? Y necesitan la mirada, ¿no?, de los padres, el cuidado, el sostén, la contención. Claro, también necesitan un momento en donde esa mirada se les retire, y ellos puedan ir logrando una autonomía. Ellos puedan tener sus espacios por fuera de la mirada de los padres. Los niños también. Es la voz, necesitan que les hablen, venimos diciendo, ser hablados, ser nombrados, también necesitan no escucharnos permanentemente. Entonces lo que ha habido durante la etapa de confinamiento
ha sido que esto de la presencia de la mirada y de la voz no tuvo límite, y la vivencia de muchos adolescentes que ellos referían es de no dar más, de sentir que no había un acotamiento a esto, de que no había cortes. Y esto es muy experiencial, no había cortes, no había cambios de espacios, se volvía como en muchos decían, esto parece un loop, empieza, termina, empieza el día, termina, y estamos todos en el mismo lugar, sin corte. Y ahí también, y particularmente, lo menciono porque para los chicos es importante, pero no es para todos, la cuestión del movimiento del cuerpo. El cuerpo, trasladar el cuerpo de un lugar a otro. A veces nos olvidamos de lo que significa ir y venir, ¿no? Entonces muchos referían a trastornos del sueño, no poder dormir, angustiarse, por supuesto que había mucho miedo y angustia, pero también hay algo en donde los cuerpos, uno en general lleva y trae, va con el cuerpo a un lugar. Todo esto durante el confinamiento, la quietud corporal, tiene un impacto. Por supuesto en los chicos, que necesitan del desarrollo de la motricidad, del espacio, el juego, ¿no? Cuestiones como el juego, además de que, por supuesto, los chicos pueden jugar solos y juegan solos, y es bueno que jueguen solos, también necesitan otros para jugar. Entonces acá también, lo que venimos hablando del lazo con otros, el movimiento y el juego no son entretenimientos para un chico, son estructurantes en su subjetividad, en su desarrollo psicológico y su desarrollo simbólico. Un chico se estructura a nivel subjetivo, arma su subjetividad jugando. El movimiento hace a cuestiones, por supuesto, que biológicas, y también hace a cuestiones subjetivas. Tiene que ver con el desarrollo del esquema corporal, de la imagen del propio cuerpo. Un montón de cuestiones que su privación, bueno, tiene efectos, no es gratuita, tiene consecuencias. También está la cuestión de lo que se vio mucho en el confinamiento, y trato ahora de arrimarles cuestiones también descriptivas y concretas, es el uso excesivo de las pantallas, el impacto que tuvo y tiene. Por más que los chicos, los adolescentes, sean, como se suele decir en comunicación, nativos digitales, ¿no? Que nacieron con internet, bueno, primero ellos han dado cuenta de una manera muy, muy firme que no les da igual lo virtual que lo presencial. La mayor parte de ellos deja muy en claro lo no sustituible de la presencia física de otros. Pero además, lo que se ha visto es el efecto nocivo del exceso de pantallas, que por supuesto han sido necesarias. Los padres conectaban a los hijos a la escuela cuando podían, los que tenían computadoras, y los que las escuelas seguían con la educación virtual, que tampoco han sido todos los que tenían esa suerte, fomentaban, por supuesto, que los chicos mantuvieran un lazo con la escuela, con otros, con abuelos, con tíos, con amigos, en la virtualidad. También ha sido un entretenimiento. También muchos padres, y esto también es una cuestión a tener en cuenta, se angustiaban mucho porque sentían que no podían, que no daban abasto con la demanda de sus hijos. Y ahí la pantalla parecía como un sostén y un freno a la demanda de los chicos. Bueno, la pantalla, ¿no? Con toda la culpa que después generaba los padres y el sentir que estaban equivocando en lo que le daban a los hijos. Entonces todo esto generó unas dinámicas familiares también complicadas. Y para puntualizar, porque yo les puedo seguir contando un montón de cosas, pero no quisiera que se me pase el tiempo sin enumerarles algunas de las cosas bien concretas que entiendo que ustedes las habrán visto y tendrán también su propio repertorio y su propia experiencia, pero cómo se ha visto la sintomatología en los chicos, porque no es igual, no se presenta a veces del mismo modo que en los adultos. Hay algunas cuestiones que sí. Lo que se vio mucho son trastornos en el sueño, desde adolescentes que se pasan el día entero durmiendo, o chicos también, hasta cuadros de insomnio, despertar con angustia, pesadillas, trastornos de la alimentación, por exceso, por déficit, algún tipo de trastorno en este sentido, de las funciones vitales, ¿no? Del sueño y la alimentación. Miedos, fobias, miedos que a veces se llegaban a instalar como fobias, o temores excesivos, muchos vinculados con la pandemia, miedo a contagiar a los padres, a los abuelos, mucha culpa, temor a ser ellos los famosos vectores de contagio y ser los causantes de la muerte de los mayores. Y sobre todo se ha visto también, chicos, muy
con cuadros de ansiedad, que cada uno lo presenta a su manera, hay muchos síntomas y muchas formas de expresar la ansiedad. Adolescentes enojados, cuadros de irritabilidad, con lo cual a veces hay que poder pescar que a veces ese enojo, esa irritabilidad, ese mal humor, responden a algo que está pasando a nivel emocional y a nivel psicológico, que no es solamente mal humor. A veces se solapan así cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. También se ha visto mucho ensimismamiento, chicos que han cortado por exceso el vínculo con otros, que no han accedido a continuar mediante la virtualidad algún tipo de lazo, y se han aislado aún más de lo requerido. Y bueno, por supuesto que cuadros donde la angustia se expresa en el cuerpo mediante somatizaciones o expresiones físicas de la angustia, muy variadas. Y en los adolescentes, pero también en chicos, lo que siempre alarma, pero también tiene que ver con estos cuadros, conductas autolesivas, cortarse, lastimarse, mucho desorden en las rutinas, y a veces lo que genera, por supuesto, que problemas es que los chicos y los adolescentes a veces ni ellos se dan cuenta que lo que les está pasando es que están angustiados, tristes, deprimidos, asustados. Entonces la dificultad para pedir ayuda y para conectarse con lo que les está sucediendo, más la angustia que esto les genera a los padres, que a veces no saben qué hacer con este malestar de los hijos. Me parece que ubica a todos los agentes de salud en un lugar muy particular, de mucha responsabilidad, y también donde creo que hay que hacer un malabarismo muy difícil, un equilibrio, que como todos los equilibrios, 100% es imposible, ¿no? Pero intentar mantenerse en ese equilibrio entre no sobrepatologizar, digamos, no tender a diagnosticar con patología cuestiones que quizás en un estado de excepción y en un estado tan angustiante como es una pandemia, sean simplemente estados emocionales pasajeros. O sea, ni hacer un diagnóstico que funcione como una etiqueta. Sabemos que a veces también queda mucho estigma en relación con los trastornos en salud mental, sobre todo en la infancia, o con diagnósticos a veces que coagulan mucho sentido y que los congelan a los chicos en esos nombres, con los que los padres además se angustian muchísimo. Pero digo, un equilibrio entre esto, no etiquetar a los chicos con diagnósticos, pero tampoco subestimar los síntomas de origen emocional. Tampoco suponer que se va a pasar solo, que no es nada, que está exagerando, que está actuando, que quiere llamar la atención. Entonces es un equilibrio muy complicado, muy difícil entre escuchar, atender, alojar ese padecimiento, sin patologizar, sin etiquetar, sin asustarse y sin asustar. Y en este sentido creo que hay un trabajo importante para hacer con los padres, en tanto agentes de salud y en tanto a otros adultos, a los que los padres en general, a los pediatras, también a los terapeutas, pero a los terapeutas en general ya llegan cuando sospechan o tienen alguna inquietud. A los pediatras acceden continuamente. Poder orientar a los padres. A veces son los padres los que están muy angustiados y necesitan orientación, ellos, orientación a padres. Muchas veces las consultas por síntomas o sufrimiento de los chicos se resuelven con los padres, se guía, se orienta. Entonces, lo que yo vengo viendo en trabajos, en diálogos con pediatras y con clínicos y con otros médicos, es también poder escuchar el sufrimiento de los padres. Cuando los padres sienten que no saben qué le pasa al hijo, que se empiezan a angustiar, que desconocen a ese hijo, ya cambió, le pasan cosas que no le pasaban, no entiendo. Bueno, empieza un cuadro de ansiedad de los padres. Esto va a impactar de lleno en los chicos, si no. Poder orientar a los padres a veces, a que puedan hacer una consulta a ellos también, por el hijo y por ellos, por la angustia que están sintiendo frente a esto que le ocurre al hijo, que puede ser orgánico, o puede ser emocional, o puede ser algo que ellos no llegan a entender. Bueno, esto me parece como algo general de lo que les quise transmitir. Por supuesto que queda un montón por decir, quizás algo que me quedó por decir, y ya abro un poco el intercambio, es algo que lo que sucedió cuando se habilitó la salida después del encierro. Y es que, paradójicamente, cuando empezaron a bajar las restricciones, fue el momento de más consultas psicológicas, donde quizás los adultos empezaron ahí a darse cuenta que algo les ocurría a sus hijos, a los chicos.
como que hubo un esfuerzo enorme hecho durante los meses de confinamiento estricto, y cuando algo de esto se empezó a relajar, por ejemplo, los padres se empezaron a encontrar con que los hijos no querían salir. Había estas salidas recreativas al principio, esporádicas, o unas horas, un sábado, un fin de semana, y había chicos que no accedían a salir, estaban asustados, ensimismados, podían no notarse que estaban mal, pero no querían salir. Y ahí algo empezaba a hacerles preguntas a los padres. Parecía como si no les hubiera tocado la pandemia. Sin embargo, sabemos que sí, cuadros fóbicos, chicos que quizás durante la pandemia, chicos que tenían de base ya de antes cierta dificultad en el vínculo con otros, o ciertos rasgos fóbicos, decimos, ¿no? Entonces, se acomodaron muy bien al confinamiento. Por supuesto, porque sin el estímulo de aquello que les resulta difícil, se encontraron a gusto, pero esto por supuesto que sabemos que, y se vio en la vuelta, en la salida, ¿no? en el retorno a ciertas actividades cuando se habilitaron, la dificultad que supuso retomar esos espacios y el retroceso en muchos procesos terapéuticos que esos chicos o adolescentes venían haciendo. Por cierto, ahora que digo esto, me acabo de acordar que se me pasó decir uno de los síntomas que seguro más he observado en los chicos, que son las conductas regresivas. El volver a conductas regresivas quiere decir como retomar hábitos o prácticas que ya se habían dejado atrás. Chicos más grandes que volvían a hacerse pis, a pasarse a la cama a los padres, a hablar como más chiquitos, chicos que estaban en lazo social con otros, ya en relación, que se volvieron a ensimismar, retrocesos en los procesos de adquisición de habilidades psicológicas, digamos. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar, a ver si vemos para dónde seguimos los comentarios. Si le parece, hacemos como la última vez, que habilité ahí los micrófonos, y si con los 3 puntitos ponen la mano, pueden levantar la mano, así vemos quién es, y es más fácil para darle la palabra. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo que le resuene de lo que venimos charlando de su propia experiencia. Los casos de suicidio han aumentado mucho en esta época de la pandemia. Hay muchos estudios en Australia y también en el Reino Unido de niños que por este momento tan cruel que hemos padecido tanto los adultos como los chicos, quebraron su parte psicológica, llegaron con autoagresiones que terminaron en el éxito letal. Sí, es muy importante esto porque también tiene que ver con poder, un poco lo que comentábamos antes, también de poder atender, poder tener en cuenta las pautas de alarma, las señales, ¿no?, que hay antes de que se llegue a esto. Y también es cierto que en la pandemia se vio bastante interrumpida la atención de todo lo que no era urgente, ¿no?, o no se consideraba urgente. Y hay cosas que son urgentes una vez que ya pasaron. Uno se da cuenta de la urgencia cuando ya es demasiado tarde. Esto ha pasado, bueno, con la atención de un montón, ¿no?, de patologías y de problemáticas. Doctor, Hola, ahora, otros niños que han padecido mucho en esto han sido los chicos con autismo, los chicos con trastornos generalizados del desarrollo y chicos con discapacidad. Ellos han presentado, la verdad que yo tengo muchos pacientes que atiendo de la parte desde el punto de vista pediátrico, junto con neurólogos, ¿no? Y he visto que estos niños han padecido más que nunca, o
sea que han tenido un retrógrado de su evolución cuasi normal, como puede llevarse si es que van a las consultas pediátricas. Absolutamente, absolutamente. Los chicos con patologías previas y sobre todo con estos cuadros han padecido mucho, ellos y sus familias. Ha sido muy duro, porque también se han interrumpido un montón de terapias de distintos tipos, psicopedagógico, psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, un montón de espacios que hacían no solo el soporte y el tratamiento de estos padecimientos, sino que también contenían y alojaban a las familias. Y todo esto se vio interrumpido, por supuesto. Estos chicos con el soporte de internet no pudieron. Yo he visto eso, que no han, o sea, no es como vos decías, la presencialidad para estos niños es importante sobremanera, en los que tienen discapacidad. Totalmente. Totalmente, por eso, lo virtual es impensable para ellos. Para todos tiene un déficit importante. Por supuesto que en momentos de urgencia, bueno, uno puede pensarlo transitoriamente, no como un reemplazo, pero bueno, como un algo, pero sostenido en el tiempo, genera un deterioro muy importante. De hecho, esto también se ha visto en los colegios, en las escuelas, desesperados con la vuelta a la presencialidad, porque los chicos volvieron, por supuesto, impactados. Y esto lo referían los mismos chicos respecto de sus compañeros, de ellos mismos, la pérdida de pautas sociales, de convivencia, chicos, porque por supuesto que no es lo mismo estar en la casa solo con la familia que estar en la escuela, esperar tu turno, dejar que hablen otros, ¿no? Entonces, todo esto ha generado, se ha visto mucho con la vuelta a clases y la vuelta al compartir, que los chicos estaban muy afectados, que no se volvía lo de antes, que los chicos requerían de todo un proceso para volver a adaptarse y acostumbrarse a interactuar con otros, aún tapados con barbijo, y esta cuestión también, los más chiquitos, digamos, por así decir, en términos escolares, jardín de infantes, también lo que implica para ellos vincularse a través de barbijos, con la cara tapada, no ver la sonrisa del otro, y sobre todo para chicos con alguna patología, la dificultad de empatizar sin poder terminar de ver los gestos, a veces sin conocer la cara de la maestra en todo el año, ¿no? En lo que va del año, entre ellos. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto tiene un impacto que hay que poder trabajar con ellos, ¿no? Bárbara, perdón, hola, buenas noches. Sí. Néstor Torres es mi nombre. La verdad es muy interesante todo esto y creo que todos en alguna medida hemos vivenciado desde diferentes ángulos y perspectivas este tipo de situaciones de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Yo lo que quería consultarte y compartir con los demás es cómo los más chiquitos, en el caso mío, el de 5 años, festeja todo lo lúdico de poder haber salido del encierro y como si fuera algo fantástico poder volver a lo que era natural en nuestra época, volver a jugar al fútbol, correr en un parque o llevarlo a un juego sin ese exceso de temor o de fobia al contagio. Pero con todo este efecto de pandemia y del control de las pulsiones que vos decías que se ve limitado, este dique de pulsiones, ¿qué pasa con aquellos adolescentes que aún hoy, cuando hay un grupo que en un extremo se volcó a encuentros masivos casi exagerados, ¿sí?, de lo cual somos muy responsables los adultos también? ¿Qué pasa con aquellos adolescentes que cuesta sacarlos de lo que decían ahí los compañeros, los colegas, de todo lo que es los videos terminales, las pantallas, todo el tema digital, pero sacarlos del cuarto? Es como que no quieren salir, es casi una fobia social, es lo que vos decías. ¿Qué pasa con esa modalidad de ansiedad o de angustia que nos genera a los padres, de aquellos que queremos que vuelvan a tener algún tipo de vínculo, no excesivamente estar encerrados en su cuarto? ¿Hasta de qué punto llegó ese grado de ansiedad? O sin etiquetarlos, como decías vos, sin estigmatizarlos, poder detectar cuando vuelven a requerir un espacio de terapia para no dejar pasar o que no lleguen a un cuadro depresivo. Totalmente, es que
es un límite, es un límite delicado que hay que ver en cada caso singular. Pero desde ya que hay que estar atentos a que ese encierro, ese ensimismamiento, o esa, también como comentaban acá en el chat, la cuestión de las pantallas, por supuesto que es muy nocivo y que da cuenta de que algo está pasando. Es verdad, los adolescentes duermen mucho, sí, duermen mucho, están mucho tiempo en el teléfono, son nativos digitales, por supuesto que sí, todo eso es cierto, pero está ahí en cada familia, uno sabe más o menos, conoce a su hijo y ve si eso, en general los chicos y los adolescentes pueden socializar en línea, todos lo vemos, socializan en línea, y dicen, no, pero si estoy jugando con Juan y Pedro, estamos todos en red y charlan y juegan y charlan, pero eso, y lo hemos visto en la pandemia, funciona cuando tiene un anclaje o una historia o una alternancia de encuentros presenciales. Por supuesto pueden continuar socializando, de hecho, se escucha un montón, los chicos llegan de la escuela, prenden la compu, la play, el dispositivo que sea, se conectan y charlan, juegan, pero se requiere un anclaje en algo que en algún momento haya un cuerpo a cuerpo. Si no, todo eso se termina perdiendo, mismo los chicos a veces van perdiendo el interés, y ya dejan de jugar en línea con otros, juegan con otros con los que no se vinculan. Y esto que vos traes es importante porque es cierto que a veces son cuadros fóbicos, donde se fueron acostumbrando, y pasó muchísimo, muchísimo, que los padres terminaban consultando, porque los chicos no querían salir, cuando tenían la habilitación para salir, no querían. Decían que no querían, por supuesto que esto da cuenta de otras dificultades. Y acá veo también en el chat que estaban comentando respecto de la deserción escolar en los colegios, de la cuestión escolar. Para mí eso ha sido una cuestión crucial en este último tiempo, y de acá lo que sigue, porque me parece que hay que con ver la experiencia de lo que les pasó a los chicos con la privación de la asistencia a la escuela, para que realmente podamos ponerlo como una prioridad, y saber que los efectos que tiene no solo a nivel educativo, sino a nivel psicológico. Aquí están comentando también que en la escuela se encontraron con alumnos con depresión, claro, a veces encubiertos en diferentes cuadros, por eso, porque en realidad de fondo, si uno se pone a pensar en distintas manifestaciones, hay un montón de formas de manifestación del malestar psicológico. Por eso yo ponía el acento en este tipo de cosas que a veces se ven en chicos y adolescentes, que lo que se ve es irritabilidad, mal humor, enojo, peleas constantes, y que uno lo propone en términos cotidianos y lo podría llevar a algo trivial, y en realidad de fondo puede haber un chico que está con mucha ansiedad, con mucha dificultad para vincularse con otros, con cuestiones depresivas. Pues hay que ver en cada caso a ver a qué responden esas conductas, que pueden ser algo pasajero y algo momentáneo o no. Buenas noches, tengo una consulta. Sí. Resulta que estaba en una guardia y vino un pacientito de 4 años que tenía mucho miedo, pero porque el padre le había pasado su miedo, le dijo que todas las personas que iban al hospital morían, porque su abuelo murió de COVID. Entonces fue un pacientito muy difícil para hacer examen físico, para hablar, y a mí me gustaría saber cómo puedo hacer, mediante qué mecanismos o herramientas, para poderlo hacer sentir tranquilo ya teniendo ese miedo. Claro, bueno, me parece que ya hiciste un montón en poder escuchar, ¿no? Y poder darte cuenta que ahí hay algo que le está pasando al chico que tiene relación con el padre. Dado que es un chico muy pequeño, yo hablaría con el padre. Primero me parece tratar de abordar algo de la angustia, hay un duelo circulando en ese caso, ¿no? Respecto de este abuelo que falleció, con lo que sabemos de la dificultad para hacer duelos en pandemia, sin despedidas, sin rituales, o con los rituales acotados, más allá de qué momentos sucedieron, luego se pudo hacer más rituales y más despedidas, pero hubo momentos en los cuales era muy traumático, siempre es traumática la muerte, pero en pandemia más, sin despedidas, sin rituales. Entonces en casos así, donde se ve algo que parece tan en relación con lo que les pasa a los padres, por eso les decía sobre el final de la charla, poder escuchar también lo que les pasa a los padres. Los chicos están muy en relación con los padres. Sí, también es el miedo al hisopado, porque ahora todo niño que va a la guardia con un poquito de moquitos hay que hisoparlo. Sí, sí.
por eso, me parece que ahí los chicos están atravesados por un montón de discursos adultos, y vuelvo sobre esto que comentábamos antes, cómo adaptarles y filtrarles la información, no en el sentido de subestimarlos, porque no hay que subestimar a los chicos, pero cómo adaptarles las cuestiones. Cuando uno se dirige a un chico, ¿no? Cómo elegir el vocabulario que uno emplea, qué es lo que le quiere transmitir, en qué momento uno le va a hablar, cómo le va a hablar. Conviene no hacerlo cuando uno está desbordado de angustia. Poder también tiene que ver, me parece, con darles un lugar y escuchar cuáles son sus inquietudes. Por supuesto que hay que ver en qué encuadre, ¿no? No es lo mismo en una guardia que con un hijo o con un paciente en un consultorio psicológico o en un consultorio pediátrico, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que te da miedo? Porque si algo aparece, que pueda desplegar un poco eso, si aparece tan rápidamente el miedo ligado al miedo del padre, me parece que ahí hay algo para trabajar primero con el padre. Y después ver el chico qué es lo que absorbe de esto y cómo puede asimilar algo de lo que le está pasando al padre. Claro, sí, es que en el afán de querer protegerlo de todo no se sabe qué hacer. Gracias. No, por favor. Y acá hablaban también de la cuestión del lenguaje, de los trastornos del habla. Eso también es algo que se está viendo mucho, de 2 a 4 años, ¿no? Que es una edad en la que se despliega mucho el lenguaje, es la edad del lenguaje, por supuesto que es todo un progreso. Y esto tiene un montón de dimensiones, por supuesto tiene una dimensión neurológica, y tiene una dimensión fisiológica, y también una dimensión psicológica. Entonces, hay algo del lenguaje que tiene que ver con lo social, ¿no? Con el lazo con otros. Entonces, también trastornos del lenguaje se ha visto muchísimo, se sigue viendo ahora. Y esta cuestión de las conductas regresivas. De hecho, se usa esta expresión donde, bueno, un bebé o un nene sí, bueno, pero es pandémico, tiene 3, pero parece 2, porque, bueno, todo este año estuvo en pandemia, no fue al jardín, tiene 4, pero bueno, cuando empezó la pandemia tenía 2, le dicen los padres, tenía 1, bueno, ¿no? Como si estos 2 años no transcurrieron normalmente. Intuitivamente, cuando uno habla con los padres, ellos lo saben, dicen, no, bueno, al inicio de la pandemia pasó sus 15 en pandemia. Ah, dice uno, como entendiendo algo de lo que quiere decir, aunque uno no entiende nada, porque hay que ver qué significa para esa persona en su vida eso. Pero donde aparecen como estos hitos, ¿no? ¿Qué significa para un adolescente cumplir 15 en pandemia y no poder dejarlo, no poder irse de viaje de egresados, no saber si va a volver a ver a sus amigos? Todas cuestiones que, más el año pasado que pero que siguen atravesando la vida de los chicos en este momento, ¿no? Y recién comentaban también en el chat la cuestión de los estudios de la universidad. Chicos que están en segundo año de la facultad y no pisaron su facultad, y quedan un poco a veces en medio, con la vivencia de estar como me decía una paciente, se me fue la palabra, no era como en tránsito. Si estoy en tránsito, me fui de un lugar y todavía no sé a dónde llegué. Y bueno, hay algo en donde también los espacios tienen que ver con, ¿y a dónde fue? Y está todavía en la virtualidad, en ese tránsito de, terminó una etapa y todavía no sabe muy bien cuál empezó. Entonces, hay que poder escuchar. Después, insisto, se verá en cada caso, habrá algunos que lo llevarán mejor, que no se van a deprimir, y otros que sí. Ahí hay que poder afinar la escucha y la mirada, y poder ver en cada caso singular qué es lo que está sucediendo. Una pregunta. Yo soy generalista y veo sobre todo que por ahí los niños que más han sufrido, incluso he visto tics nerviosos en niños, cuando los papás han estado muy panicosos, y me parece que por ahí los adultos, podemos decirles que iban al bulto de no querer hacer una terapia o no comenzar un tratamiento, no consultar, porque muchos de los problemas después se solucionan cuando el papá, la mamá hacen la consulta y se tratan. Es efecto dominó, después el niño mejora. Se preocupan mucho por el niño, pero muchas veces el que necesita tratamiento es el adulto. Absolutamente, y esto no significa culpabilizar, totalmente, pero esto no significa culpabilizar al adulto y decir el problema lo tiene el adulto. Tipo, señalar como diciendo el enfermo, él en realidad es el adulto. No, se trata de que a veces los padres se angustian por cosas de su propia vida y por cosas en donde su hijo no encaja en su ideal, en lo que se imaginó que iba a ser madre, ser padre. Todos tenemos nuestras fantasías, ¿no? Sobre
cómo uno va a ser madre, cómo va a ser padre, cómo va a ser un hijo, una hija, y la realidad nunca encaja con eso que uno fantaseó. Y en esa diferencia hay momentos de angustia. Entonces, es lógico que los va a haber. Eso no significa ni que uno está haciendo mal, cumpliendo mal su rol de padre, pero es verdad que muchas veces hay cuestiones de los hijos que reflejan lo que les está pasando a los padres, o que los padres, consultando y teniendo una orientación, ni siquiera tienen que ser a veces terapias muy largas, a veces una orientación, tienen efectos en toda la familia, tienen efectos en los chicos. Sí, sí. Pero me parece importante porque esto no se trata de culpabilizar, se trata de entender que los chicos están en una relación de mucha dependencia respecto de los adultos. Y acá comentaban también respecto de los viajes de egresados, y que muchas veces la insistencia de los padres para que viajen, ¿no? Los chicos. Me parece que esto tiene que ver también con algo que comentaba el otro doctor y que también dijimos en relación a la salida, que así como hubo chicos que no quisieron salir, hubo también salidas maníacas, ¿no? Como exageradamente eufóricas, que a veces llevaban a conductas de riesgo, conductas sin cuidados, estas fiestas, como se decía en su momento, que también tuvo como un efecto mediático muy fuerte de culpabilizar a veces a los jóvenes de algo que pasaba en todas las edades, pero se los señaló bastante, y es verdad que hubo muchos de estas fiestas clandestinas, encuentros masivos sin cuidados, en un momento donde ni siquiera había vacunas. Entonces todo esto fue muy señalado, algunos tuvieron una salida maníaca, no fueron todos, otros estaban transitando cuadros más bien depresivos y ni siquiera estaban muy aptos para salir, pero hubo algunos que tuvieron salidas más maníacas y quizás algo en relación, quizás también empujados por los padres que tenían, como que querían ver bien a sus hijos o negar algo de la realidad, y por supuesto que todos estos extremos son delicados, la omnipotencia, la negación de una realidad pandémica, entraña riesgos, lo mismo que la negación de los efectos psicológicos del confinamiento. Me parece que por eso también lo estamos hablando, lo estamos pensando, porque es una situación muy difícil. Si fuera fácil encontrar una solución, bueno, escribimos 3, 4 cositas sobre lo que hay que hacer y lo hacemos todos. Es una situación de mucha complejidad. Por eso es también que hay que atender la situación, porque no es obvio. Bárbara, perdón. Hola, Bárbara. Sí. Una de las cosas en las que tomé nota que pusiste me impactó con clara notoriedad es la falta de certezas que mencionaste. ¿Qué tips, qué herramientas tenemos hoy? Fuiste muy clara con respecto a todo lo que vino ocurriendo hasta ahora. Pero creo que tenemos un profundo compromiso los adultos, y más desde el equipo de salud, basándonos en gente con tu experiencia, porque nuestros adolescentes, los chicos son chicos, pero no son bobos, menos las nuevas generaciones, centennials y demás, y a lo que quiero ir es a algo puntual. Nos pasamos de un extremo al otro. ¿Cuál es el mensaje que realmente tenemos que dar? Cuando por razones políticas hoy parecería que la pandemia ya no existe, sin embargo en Reino Unido, no sé si ya todos leyeron las novedades, hay una subvariedad de la Delta que está causando estragos y centenares de muertos. Quiere decir que esto no pasó, seguimos en un proceso dinámico, cada vez más complejo. Entonces, es como que entre los medios que se pasaron de decirnos todos los días la cantidad de muertos y con un sentido ya casi necrológico, cuántos muertos, cuántos no vacunados había, ahora es como que todo está permitido, pero sin embargo está produciéndose un rebrote en determinados lugares del mundo y sabemos que esto termina llegándonos. Entonces, ¿qué pasaría ante un nuevo contexto similar? Ya sé que es imposible predecirlo, pero ¿cuál es el mensaje real de sincerarnos con nuestros adolescentes? ¿Qué decirles y qué no decirles? ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, para no confundirlos más. Está bien, yo creo que esto que empezaste diciendo en relación con la falta de certezas, creo que esto fue lo que impactó muchísimo a toda la gente, adultos, niños, y el no entender, y el no poder dar cuenta de lo que estaba pasando. Una situación bastante inédita, por supuesto hubo pandemias, epidemias, pero no a este nivel, ni esta
ni esta extensión. Entonces, me parece que lo importante ahí es con los pacientes, hijos, con los chicos con los que uno tiene contacto, primero escuchar qué quieren saber. Porque a veces los adultos presuponemos mucho, qué los angustia, qué no entienden, cuáles son sus dudas. Quizás empezar por preguntarles, bueno, a ver, ¿qué te gustaría entender? Darles algún espacio que puedan decir algo, y uno tratar de ir por el lado de la inquietud del hijo. No hace falta hablarles de sus variantes, digo en chiste, ya sé que no, pero sobreinformar de cosas que quizás, ¿no? Decirles, por supuesto depende de la edad, no es lo mismo un chico de 4 o 5 años que un chico de 17, pero uno puede, ¿no?, como elegir el vocabulario que va a usar con el hijo, el modo emocional, asustarlos por demás, en general, aterrorizarlos, en general no sirve de mucho, salvo para angustiarlos, para que se cuiden, no hace falta asustarlos, hace falta transmitirles con firmeza las convicciones que uno tiene. Es como cuando uno habla del famoso tema de los límites, por supuesto complicadísimo también. No se trata de gritar más fuerte, de asustar más, se trata de mostrar convicción. Y esto se percibe en el tono, en la gestualidad, se percibe la posición de uno. Cuando uno le dice a un chico, no, porque al enchufe no, el chico no va, o sea, escucha, entiende que no. No es lo mismo que si uno dice más suave, otro caramelo no, pero se lo va a terminar dejando el otro caramelo, porque bueno, es una más. Entonces, hay algo que se transmite, y yo insisto con esto, me parece que tiene más que ver con la convicción que uno tenga como adulto, que va a ser una convicción también transitoria, como las verdades que estamos, como esto que decís, bueno, y se va actualizando, y la realidad es muy dinámica, y la realidad de un momento no es igual a la realidad de otro momento. Y entonces uno irá adaptando también las cosas a esta realidad tan cambiante, con tan pocas certezas. Hay algo de eso que no podemos luchar contra eso, pero sí podemos a los chicos adaptárselos a que lo puedan entender, traducírselos, ayudarlos a asimilar eso. Perfecto, muchas gracias. Pero bueno, también entiendo que hay un imposible en todo esto, justamente, que hay algo no va a cerrar por todos lados, ¿no? Ninguna respuesta que uno pueda dar, hay algo que todos estamos aprendiendo, y hay cosas que no se le pueden negar, tampoco se puede tapar el sol con la mano, no se le puede hacer creer a un chico que uno sabe todo y entiende todo, cuando la realidad es que no, es que hay cosas que estamos viendo, que estamos aprendiendo, que cada vez se va sabiendo un poco más, pero que bueno, que nada, esto está pasando en tiempo real. Perfecto. Es muy útil, la verdad, que puedan ir procesando junto a los más grandes por ahí esta pseudo nueva normalidad, en la medida que podamos hacerlo con la mayor tranquilidad posible, sin dejar los cuidados, sin tener miedo, pero sin dejar de tener cuidado, ¿sí? Sí. Y habrá miedos que también hay que entender que, bueno, que uno puede tener miedo. ¿Quién no tiene miedo a veces? Y en pandemia, ¿quién no tuvo miedo en marzo del 2020? A ver, ¿no? El tema es cuando ese miedo paraliza, y ese miedo lleva a una angustia que desorganiza. A veces el miedo hace que uno se cuide, se proteja en cierta dosis. El tema es cuando ese miedo a uno lo inunda de angustia, uno no puede dormir, y ahí ya no es útil, ya no sirve ese nivel de angustia. Al contrario, es contraproducente, uno se desordena, se desorganiza. Perfecto. Muchas gracias. Yo de mi parte, ojalá, es un anhelo que este tipo de contenidos, de todo lo que nos estás brindando, que agradezco al laboratorio de Cristian, pudiera llegar de alguna manera a tener alguna bajada a nivel de los establecimientos escolares. En mi humilde opinión, a veces estamos todos inmersos en tantos grupos, yo al menos trato de estar cada vez en menos, porque opinión no es lo mismo que conocimiento, y el conocimiento es lo que nos estás brindando vos. En mi humilde opinión, creo que menos es más, y a veces la falta de información genera rumor. ¿Qué quiero decir con esto? A veces los grupos comentan más cosas que terminan generando mayor falta de certezas, miedos innecesarios, y por otro lado tenemos un hermetismo de parte de los colegios
que solamente informan cuando hay un caso aislado y nunca, por ahí termina siendo algo estacional, se termina bajando una línea más reflexiva hacia los chicos. Es como que de esto, al menos uno que trata de participar en los ambientes escolares y colaborar con los docentes, porque tampoco tienen un manual para tratar con esto, de que tengan un poco más de apertura y que no todo sea un comunicado cuasi formal, parece una cuestión de Estado, un DNU, que hay clase virtual o hubo un nuevo caso, se aisló. Una cosa es preservar la identidad y otra cosa es hablar más claramente de la pandemia y la post-pandemia en con los colegios, que este tipo de cosas se difunda, porque creo que el no hablarlas genera muchas más dudas. Por supuesto, y creo que coincido y me parece que hay que resaltar que los docentes y todos los que trabajan en escuelas también necesitan asesoramiento, contención, también necesitan una guía y una orientación, tampoco pueden solos con los chicos. Entonces, los chicos volvieron a clases, los que volvieron, la mayoría, cargados de angustia, de incertidumbre, de una nueva realidad, después de haber vivido un tiempo considerable, experiencias muy, digamos, atípicas. Y por supuesto que lo ideal, lo esperable, lo bueno sería que la escuela también pueda ser un lugar y un espacio de elaboración colectiva, por así decir, de compartir experiencias, de que se pueda pensar qué pasó, qué está pasando. Lo que pasa es que también eso es algo que hay que trabajar en equipo con la gente que trabaja en los colegios, ¿no? Pero también ellos estaban atravesados por toda esta cuestión tan cambiante y sin entender, y ellos mismos y sus familias, ellos también seguramente tengan hijos, y estaban en una situación donde todo se arma una cadena, ¿no? de dificultad. Perfecto, muchas gracias. Bárbara, me parece que es muy importante que el pediatra sepa esto de que ya lo sabía, por supuesto, pero reafirmar de que la reclusión que sufrieron los chicos, nuestros pacientes, dejó consecuencias. El actuar eso sobre la psiquis del chico, su yo, el pediatra tiene que saber escuchar y tiene que saber detectar cuando todo esto está afectando de manera importante la calidad de vida del niño, y tiene que buscar una derivación adecuada en el momento adecuado para evitar males mayores. Totalmente, y ahí me parece que está esto, ¿no? El poder sugerirlo como un recurso y como una herramienta de acercar un recurso a los padres, lo cual no es un castigo, no es una sanción, no es decirle que son malos padres, que su hijo es un mal hijo, ¿no? o que tiene una... ¿no? Es simplemente detectar, simplemente como si fuera poco, no es ni simple ni poco, es un montón y es complejo, pero también esto, ¿no? Como se decía recién, poder escuchar. Si no, a veces en el apuro, en la cosa rápida de la vida cotidiana, parecía que no hay lugar, ¿no? para escucharnos, para la palabra, para la expresión de lo que está pasando. Y esto después tiene efectos en el cuerpo, tiene efectos, ¿no? Esta cuestión donde la salud mental no es un concepto abstracto, las emociones, lo que a uno le pasa, no es una abstracción, ¿no? Son cuestiones muy concretas que tienen consecuencias y efectos muy visibles. Creo que eso también ha quedado bastante a la vista, no en el momento agudo de la pandemia, donde parecía como que, bueno, que todo lo que no era urgente podía esperar, y bueno, y me parece que con el transcurrir del tiempo lo que va quedando en evidencia son las marcas, las huellas, los efectos de eso, y cómo las dimensiones de lo humano son muchas, son complejas, y están en interdependencia. Entonces, no somos personas escindibles, que tenemos una cabeza, una economía, un sistema inmunológico, que hay una cuestión, por supuesto, que dividimos, pero también dividimos por una cuestión de estudio, para separar un objeto de estudio. Porque finalmente hay algo en el ser humano que es mucho más complejo y que tiene muchas dimensiones. Pero bueno, como que están diciendo, ¿no? Todos aprendimos sobre la marcha. Hay un comentario acá
en relación con alguna otra cuestión, no lo llegué a leer entero, pero por supuesto que hay cosas que todos aprendimos sobre la marcha, entonces no es cuestión ni de echar culpas, ni machacarse, ni darse latigazos, es cuestión de ver qué podemos extraer de esta situación, para ver qué hacer con lo que pasó, con lo que está, y con lo que sigue pasando, y como se decía recién, con lo que va a pasar, que tampoco es claro, con lo que todavía está pasando. Porque además hay otra cuestión, que es, hay algo que siempre se suele hacer, ¿no? Como el chiste que la psicóloga, la psicoanalista o los psicólogos hablan del pasado. No, nosotros no hablamos del pasado. Los pacientes tampoco no hablan del pasado, hablan del presente, de lo que tiene efectos en el presente. Nadie viene acá al consultorio a hablar de cuando era chico porque sí, porque le gusta recordar. Eso lo hará con un amigo. De lo que se habla es de lo que es actual, de lo que tiene efectos en la actualidad. Lo que pasa es que en el ser humano a veces el pasado y las marcas tienen efectos presentes. Pero no es una cuestión de nostalgia o de recordar el pasado o de ir y hablar de lo que ya no está. Uno habla de lo que pasa ahora. Hola, Pregunto, ¿qué opina usted de la técnica de mindfulness, respiración consciente y, ¿cómo se llama? Y ayuda en la parte mental? Hay unos cassettes muy bonitos, perdón, hay unos videos muy bonitos de mindfulness en los chicos, que yo estuve haciendo un grupo de pacientitos míos, y les ayudó muchísimo esto durante la pandemia. ¿Qué opina usted de esta técnica budista? Sí, son formas distintas de la meditación, ¿no? Son formas más ayornadas y quizás más modernizadas de lo que tiene que ver con la meditación. Bueno, siempre es bienvenido calmar un poco, tratar de calmar y ayudar a frenar los pensamientos, la cosa del no poder parar tan actual. Habrá quienes les sirva más eso y habrá quienes les sirva más salir a correr, ¿no? Estará también en que cada uno pueda conectar con lo que a uno le sirve y le hace bien, de ese tipo de herramientas o recursos que hay en la cultura. Hoy en día está de moda el mindfulness, en otro momento era más una meditación. Son ofertas que hay en la cultura y me parecen súper válidas, que a veces ayudan un montón. Pero insisto, también está en cada uno ver qué le va mejor. Hay gente que no le gusta, no le interesa meditar y prefiere alguna cuestión más de desquite, de cuestión de energía corporal, y gente que prefiere hablar, y es todo súper respetable. El tema es hacer algo con el malestar, darle algún tipo de tratamiento. Gracias. Y acá están comentando también la cuestión de verse sobrepasados en las escuelas. Eso es todo un tema, porque dicen, nos vemos sobrepasados ya que somos un psicólogo por turno, comenta Marcia, Noemí, Marina. Y que en la escuela luego de la pandemia no damos abasto. Y casi solo podemos atender las urgencias de casos individuales, dice. Y esto es algo para atender, porque bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. También hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? También hay que poder tener en cuenta la salud mental y la salud integral de los mismos agentes de salud y de los profesionales de la salud. Si no, vamos a tener problemas también. Entonces, un psicólogo por turno al que se le pide que ataje todos los penales de los chicos en pandemia, y va a estar complicado, no solamente porque no va a poder hacerlo, sino porque en algún momento va a tener efectos ese mismo profesional. Acá están hablando del tema de las vacunas. Bueno, yo también pensé, cuando hablaban de los rumores, también pensé en lo de las vacunas. Quienes se lee el comentario, dice, por suerte nuestra sociedad no es antivacunas, pues se ha visto y se ve que no solo los adultos han concurrido a vacunarse, sino también los chicos, dice María del Carmen Alba. Y como dice Néstor Hugo Torres, los rumores suelen difundirse y confundir, pues ya hoy ya se escuchaban sobre los múltiples casos de la variante Delta, bueno, sí, en Rusia. Es cierto, es cierto la cuestión de la información. Yo también pensaba en la cuestión de las vacunas, cómo cuando se hablaba de esto de lo que circula en los grupos y lo que se consulta en los grupos de WhatsApp, bueno, todos los que somos madres o padres o de algún vínculo con algún grupo de WhatsApp, ¿qué vas a vacunar a tus hijos? ¿Vas a vacunar a tus hijos? La realidad es que hay una respuesta, uno dice, bueno, hay cosas que uno se le pregunta al médico, como volver a las bases, como si no todos sabemos de todo, y también hay una cuestión donde,
se prestó mucho a esto, la pandemia y la información circulando, y cierta fantasía de que todos podemos saber todo. Y la realidad es que obviamente que es bueno informarse, pero hay algunas cuestiones que son delicadas. Me parece que esto también tiene que ver con la sensación de falta de confianza, y que de fondo, que a nosotros, bueno, en Argentina, quizás por las coyunturas, como se decía al principio, de vivir en crisis, o por las coyunturas políticas tan polarizadas, tuvo como un efecto particular, pero más allá de eso creo que hay una cuestión que tiene, o sea, y en ese sentido eso creo que tiene que ver con la falta de confianza. Pero también creo que hay una cuestión más de fondo que tiene que ver con cómo nos vimos interpelados por la falta de certezas, cómo no entender y no saber, y no poder terminar de explicar lo que estaba sucediendo, no poder terminar de predecir tantas predicciones que luego no fueron. Bueno, porque como se dijo antes, se fue aprendiendo sobre la marcha de un hecho inédito, a niveles de esta envergadura y de esta duración. Entonces, esa falta de certezas, ese no saber, bueno, rápidamente se rellena. El ser humano tiende a no tolerar el vacío, el no saber, el no entender. Entonces ahí van, ¿no?, las teorías, como se dice, conspiranoides, entre medio paranoicas, medio delirantes, o medio intentar rellenar de sentido todo, ¿no? Y en realidad el virus se fabricó en un laboratorio y está todo planeado, ¿no? Diversas teorías que se pueden armar que en realidad lo que intentan hacer es dar una respuesta total y cerrar ese no entender, eso abierto, eso que como se viene diciendo, bueno, se está aprendiendo, bueno, lo que va pasando en un país, lo que va pasando en otro, lo que se va estudiando, lo que no sabemos, lo abierto y lo angustiante que implica poder tolerar eso. Muy rápido se busca, así como se busca cerrar sentido con teorías, de un lado, del otro, ¿no? También de un extremo, ¿no? Muy anti, muy pro, con respuestas totales, también se buscan culpables. Entonces la culpa la tiene, vamos a ver, según quién hable y dónde esté ubicado, va a encontrar alguno que tenga la culpa. La realidad es que eso no es muy constructivo, es humano, lo podemos entender, pero hay algo ahí para tratar de ponerlo a jugar de otra forma, porque si no la culpa la tienen los chinos, bueno, ¿de qué nos sirve? No, bueno, la culpa la tienen los runners, no, la tienen las escuelas, parece el juego del gran bonete, y finalmente, ¿qué hacemos con eso, no? Terminan generando mucho deterioro en los lazos, mucho deterioro en los vínculos comunitarios. Siempre hay un sospechoso, siempre hay un culpable y alguien que quiere el mal, ¿no? Me parece que eso también es algo de lo cual podemos como, no sé si diría aprender algo de la pandemia, pero por lo menos tratar de tomar algo, y es lo nocivo que es cuando ante una situación, ante un problema, se empiezan a buscar todo el tiempo el culpable, el mal, y a ver como el enemigo adentro, digamos. Acá están comentando también la dificultad de los profesionales de la salud. Absolutamente, absolutamente. Y creo que bueno, que quedó, también esto puso de relieve la importancia, ¿no?, de la atención en salud, de los sistemas de salud, de todo lo que implica, todo lo que hay detrás, ¿no? Todas cuestiones que, bueno, que muchos fueron empezando a hablar y que antes ni siquiera se hablaba de esas cosas. Y la importancia que tuvo y tiene, y seguirá teniendo, sobre todo en pandemia, pero en general, que tiene que ver con insisto que estas cosas saben más que yo, pero yo he estado haciendo residencia en salud mental en hospital, y recuerdo hacer interconsulta con cirugía o con especialidades de alta complejidad, y estar trabajando con profesionales que no dormían hace 30 horas. Entonces, uno también piensa cuáles son las condiciones de los profesionales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de atención? ¿Qué es lo que también necesita un profesional de la salud para ayudar, para contener, para alojar? Y estamos hablando de salud mental, para escuchar, ¿no? Para poder escuchar qué es lo que le pasa al paciente, además del síntoma que trae en el cuerpo. Para poder escuchar qué le pasa a los padres, cómo vive, qué cuestiones emocionales le están pasando. Bueno, un profesional también tiene que
tener resto para poder hacer eso, y condiciones específicas, condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Lo mismo que decíamos, de otra manera, por supuesto, adecuado a otra situación, pero lo mismo que los docentes, e incluso lo mismo que los padres, y esto también se ha visto en pandemia. Los padres, para poder contener a los hijos, ayudarlos a hacer las tareas cuando no había clases, guiarlos en su cotidianidad y sostenerlos, tienen que tener un resto. Si los padres estaban angustiados, desbordados, preocupados porque no sabían si iban a tener trabajo o no, preocupados por si se iban a enfermar, si sus padres o sus mayores se iban a enfermar, si iban a llegar vacunas, bueno, en medio de toda esa angustia y todo ese desborde, ¿qué resto, qué margen tienen esos adultos para contener a los chicos, para contener a los adolescentes? Y esto es aplicable a los profesionales de la salud, especialmente los pediatras, y también a los docentes. ¿Con qué resto? ¿Con qué cuentan? ¿Con qué margen? ¿Con qué recursos se sostiene a los que van a sostener después? En el caso de los profesionales de la salud, es un comentario personal. Fue muy difícil porque, bueno, aparte de la actividad profesional, por ahí, en mi caso estaba cursando el duelo del fallecimiento de mi madre, y a veces el aislamiento por algún contacto permitía que bueno, uno descanse un poco la cabeza, hacía el duelo y también se capacitaba, porque aprovechábamos en los aislamientos teníamos que leer y informarnos de qué es lo de los tratamientos, de cómo proceder, porque todo era nuevo, así que fue realmente es todo un desafío. Es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Absolutamente. Por eso antes preguntaban, y yo lo dejé pasar, porque se me pasó entre todas las preguntas y comentarios, si podemos pensar a la pandemia. La pregunta era algo así como si podemos pensar a la pandemia como un acontecimiento traumático. Yo creo que sí, sin duda. Después, como todo, un acontecimiento traumático impacta en cada uno, y vuelvo al principio de cómo empecé la charla. Cada persona, cada uno lo va a elaborar y lo va a asimilar en función de su historia, sus rasgos singulares, sus recursos subjetivos, pero es un acontecimiento altamente traumático por el nivel de intensidad, lo sorpresivo. La definición más tradicional de trauma tiene que ver justamente con un acontecimiento que irrumpe sorpresivamente, ¿sí? Que haya una preparación previa y que tiene una intensidad tan grande que impacta y que inunda, digamos, el aparato psíquico de estímulos. Me parece que absolutamente es un acontecimiento traumático, justamente por eso. ¿Y qué se hace con un acontecimiento traumático? Es la gran pregunta. Bueno, ¿y cómo elaboramos un acontecimiento traumático? Obviamente no hay una fórmula única, ni una receta, pero requiere una elaboración, y esa elaboración requiere empezar a poner en palabras. El primer paso primero sería tratar de señalarlo, decir, bueno, está pasando esto, pasó esto que tiene efectos, y poder empezar a ponerle palabras a esto, a ponerle representaciones, a compartir colectivamente. Hay algún acontecimiento colectivo, a poder dialogar, a que uno pueda contar sus experiencias, sus vivencias. Por supuesto no es una terapia de grupo, no se trata de eso, se trata de compartir perspectivas, lo que funciona a uno, lo que no le funciona, y poner en palabras. ¿No? Así, y los chicos necesitarán otros recursos, dibujar, jugar. Por eso creo que también la pandemia los limitó hasta en los recursos para elaborar lo traumático que estaban viviendo. Porque los chicos, ¿cómo elaboran los acontecimientos? Juegan, dibujan, pelean, interactúan. Era muy difícil en las condiciones en las que estuvimos viviendo. Hasta la elaboración de lo que se estaba viviendo estaba acotado. Entonces quedó todo, en cierta forma, como, bueno, postergado, ¿no? Para después, bueno, después vemos. Y en la urgencia uno tiende a actuar así, bueno, uno va apagando incendios y después vemos qué hacemos con los restos. Y bueno, y después justamente en algún momento hay que ver qué se hace con eso y empezar a hacer algo con eso. Bárbara, me pareció muy interesante el concepto tuyo de no sobrepatologizar, es decir, no empezar como enfermedades mentales severas, graves, pero sí no dejar pasarlo, porque
no etiquetar, pero tampoco subestimar la patología que estamos viviendo. Y en eso coincido con Regueiro, en el sentido de que somos los pediatras los que tenemos, entre otros, porque pueden ser los maestros, y son también los maestros, y todas las otras personas en el club, en donde sea, pero se puede, digamos, es importante agarrar el síntoma y recurrir a la persona, que es la indicada, que bueno, en este caso, los psicólogos, que hay una cosa intermedia en el sentido de que se puede trabajar con los padres, que me pareció muy, muy interesante eso, ¿no? Absolutamente coincido con esto, porque además el pediatra tiene un lugar muy particular para los padres. Generalmente es como una autoridad, una figura de respeto, alguien a quien se escucha. Entonces es importante en este sentido lo que el pediatra le va a decir a esa madre o a ese padre que va a consultar por su hijo, por el motivo que sea, ¿no? Porque, bueno, algo le preocupa del lenguaje o del comportamiento, o síntomas físicos, somatizaciones, o porque lo mandan del colegio, porque a veces del colegio, ¿no? Muchas veces de las escuelas piden la consulta. Y ahí en general a quien primero se llama es al pediatra. Es así. Entonces es muy importante la posición que va a tomar el pediatra. Por eso digo que es un equilibrio, una posición imposible. En el sentido imposible, digo, también como decía Freud decía que había algunas profesiones imposibles. Él decía, psicoanalizar, educar y gobernar son profesiones imposibles. Es imposible de hacer perfecto, ¿no? Pero digo, en ese sentido, el lugar de todos es imposible de hacer a la perfección, pero sí de este equilibrio entre ni alarmar a los padres o culpabilizarlos y diciendo su hijo tiene un trastorno del espectro autista y o tiene, ¿no? Cualquiera de estos cuadros que también son modas, no en el mal sentido, pero también hay como, o bueno, tiene un trastorno de déficit de atención, lo van a tener que medicar urgente, a decir, no pasa nada, está caprichoso. Es, sí. es muy difícil. Es muy difícil, es muy delicado, requiere práctica, y yo creo que requiere conectar con el paciente y con esos padres, y algo que dijeron acá, escuchar. Escuchar. Que parece fácil, pero no lo es, escuchar. Como contaba la doctora que decía que vino el chiquito de 4 años a la guardia y tenía miedo, bueno, escuchar. Yo insisto con esto. Y eso requiere tiempo, requiere disposición mental, requiere ganas, y conectar con el otro, e insisto, requiere condiciones también, ¿no? Condiciones subjetivas y condiciones objetivas. Yo insisto con esto porque ha sido algo que me impactó mucho en mis años de residencia. El médico tiene que poder dormir. Me parece como una cuestión que está muy asimilada en el ámbito de los médicos. Yo se lo digo a todos mis amigos o mis amigas que son médicas. Estas que son como el folclore de las guardias eternas, de las 1000 horas sin dormir. Bueno, hay que poder pensar en qué condiciones uno también puede ofrecerse al otro. Sí, vos sabés que yo, cuando hice la residencia, tenía guardias lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado. Pero los sábados se enganchaba con la guardia del domingo, y entonces arrancaba el viernes y salía el lunes. Hospital de niños, hace más de 50 años, en la época que estaba Jean Antonio. Pero nosotros lo veíamos como una cosa normal. Y un día estaba haciendo una historia, y en historia estoy escribiendo y de golpe se cae, y era que me quedé dormido delante del paciente. Vos fijate qué patológico, ¿no? Es así, está súper normalizado, yo lo digo y sé que, bueno, que suena raro lo que yo comento, pero bueno, que los médicos lo tienen muy normalizado. Yo tengo esos recuerdos, yo hice la residencia acá en Capital Federal, en el Hospital Argerich, que es un hospital general, no es un hospital de salud mental, no es un neuropsiquiátrico. Entonces había todas las especialidades, y un año entero hacíamos interconsulta. Y el trabajo era, por supuesto, con los pacientes, pero también con los médicos, que tenían que soportar muchas veces las situaciones de angustia. Y hay momentos donde más o menos que la indicación era, vaya a dormir una siesta, doctor, porque no se puede estar tantas horas sin dormir. Sí. Es una cuestión que parece como un detalle, pero me parece que va en línea también con las condiciones para cuidar a los otros. ¿Qué necesita para los que están cuidando? Es algo de lo que se viene hablando en la pandemia. ¿Cómo transitan los profesionales de la salud todo este tiempo? Exactamente. Bárbara, perdón, un pequeño aporte en línea con lo que están diciendo. Hay una publicación reciente del área latinoamericana del
Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde justamente los que estábamos en el programa mundial del ejercicio en medicina, el Exercise in Medicine, se demostró que estudios multicéntricos durante esta pandemia en países donde hicieron algún grado de estadística, tanto a nivel de equipos de salud como de otros grupos etarios, obviamente que son estudios, no es el momento de hacer grandes estudios prospectivos, pero se demostró que es muy importante para los profesionales de la salud especialmente que a través de la actividad física, dije actividad física, no necesariamente deporte, en mi caso sí, como deportólogo, bueno, me gusta entrenar y lo puedo ver reflejado en chicos adolescentes o atletas o no, o amateurs, cómo la actividad física ayuda a aumentar la resiliencia, la seguridad, la autoestima, y bueno, ese estoicismo clásico de aguantar ahora no solo por convicción, sino por obligación, tener que cubrir muchas veces guardias de colegas afectados o aislados o en grupos de riesgo. Creo que, no yo, se publicó como que la actividad física está resultando una herramienta muy importante, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también incrementando los niveles de defensas orgánicas, la autoestima, la socialización. Quería saber cuál es tu opinión al respecto desde el punto de vista de... Seguro, no tengo estudios hechos, pero desde ya que influye que la actividad física, así como antes mencionaban técnicas de meditación o de relajación, pero la actividad física está bastante estudiada, hay una cuestión hasta hormonal, ¿no? Y las endorfinas, que hay toda una cuestión. Por eso digo, me parece que el ser humano tiene muchas dimensiones, no se puede reducir a una sola, ¿no? Entonces me parece que quizás lo que queda un poco a la vista ahora con todas estas cuestiones de la pandemia es algo, somos seres complejos, atravesados por muchas dimensiones, ¿no? Y bueno, la actividad física, el cuerpo fisiológico, la base biológica del cuerpo, la esfera de lo que llamamos sería lo psicológico, lo mental, la economía, la sociología. Hay algo donde me parece que quizás la apuesta interesante de esta pandemia sería apostar en tratar de entender lo complejo de lo humano, y que bueno, que pueda haber como, no se trata de aquella interdisciplina para cualquier cosa, pero estamos hablando de educación y surgen todas estas cuestiones, la importancia de la salud mental, de la asistencia al docente. Entonces entender que sí, que el ser humano es muy complejo, no es una sola dimensión, no se puede reducir a una sola variable. Tal cual. Así como el doctor, este aporte con respecto a la deportología, que me parece importante, volver a la actividad física, los chicos se han excedido en peso, tienen una serie de trastornos que aquí fueron mencionados. Yo también como aporte puedo poner con la presencialidad, tener en cuenta los scouts, que es una actividad noble, se les enseñan buenas cosas a los chicos, buenos consejos, se sociabilizan nuevamente. También, bueno, entre la actividad deportiva, he visto que las disciplinas orientales contribuyen notablemente en la estructuración de la personalidad del chico, en lo de autocontrol. Es interesante también salir de las indicaciones habituales. El arte, por ejemplo, he encontrado que los chicos con la danza, con el teatro, con la pintura, se han beneficiado de este tipo de indicaciones, que a lo mejor no las hacíamos habitualmente, o las encargaban los padres. Todo esto ha sido medio olvidado y se puede volver a eso, y es adecuado y ayuda a los chicos. Los hace salir de ciertos estados de depresión o de bloqueos que tienen, los resociabiliza. Me ha dado resultado. Totalmente, me parece súper importante estar como abiertos a opciones que quizás no son el primer recurso que uno tiene como profesional, porque por supuesto cada uno tiene el suyo, yo tendré la palabra, ustedes tendrán la realización clínica, pero tener en cuenta que existen estas cuestiones, ¿no? Y que ayudan, muchas veces ayudan absolutamente, las actividades artísticas, deportivas. Ahora es verdad que hay una oferta de todas estas disciplinas, es verdad, taekwondo, karate, que es verdad que tienen toda
una cuestión del control de los impulsos, de la disciplina, del modo de relacionarse con el otro, de la espera. Implica tolerar la frustración, soportar, perder, abordar. Son un montón de cuestiones que se abordan cuando uno hace todas estas actividades. Con el arte también, con formas de canalizar y de expresar vivencias, que hay un montón de recursos. Entonces me parece que ahí también está la apuesta por escuchar, de vuelta con lo de escuchar y ver qué le va a ese chico, qué le va a esa familia, si se inclina más por el arte o por el deporte, o ese chico hacia qué tiende más, ¿no? Y poder dar opciones en cada caso, digamos. No, uno no puede andar indicándole a todos que vayan a hacer deporte. Habrá chicos que sí, y lo que se mencionó antes también es importante, lo del sobrepeso en los niños, bueno, es algo que se dice mucho, que está bastante visto. La pandemia eso, por supuesto que lo ha agravado, en la falta de actividad física, el encierro y la ansiedad que se canaliza con la ingesta, en adultos y en chicos, obviamente. Laura, vos mencionaste varias veces a Freud. Es decir, perteneces a una línea que es el psicoanálisis, pero hay otras corrientes como sistémicos o cognitivos. A ver si podés explicar, porque yo te veo muy abierta a vos, en el sentido de que, aparte de hablar de Freud, hablaste de la posibilidad de trabajar con la familia, de un presente. Es decir, me gustaría que hicieras alguna acotación en relación a lo que es el psicoanálisis actual. Bueno, eso sí es importante, que es lo actual, porque hay muchos estereotipos también, ¿no? Respecto de, o cuestiones que quizás quedaron de otra época, o cuestiones medio rígidas respecto de las disciplinas. Porque Freud era de en qué año se desarrolló él profesionalmente. Escribió su obra a principios del siglo XX, Freud muere, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ¿cómo evolucionó el psicoanálisis? Son opiniones personales, pero yo creo que uno elige una línea teórica en función también de las convicciones que tiene y de cómo se siente cómodo trabajando. Eso no invalida que uno sepa que tienen efectos y funcionan otros aportes de otras disciplinas dentro de la misma psicología o dentro de otras disciplinas, como están mencionando recién. El otro día hablaba con una amiga que hizo la residencia conmigo, ella es psiquiatra. Y ella me decía... Alguien se dejó el micrófono abierto, me parece esta. Una amiga que es psiquiatra, que era mi compañera de guardia, así que bueno, su compañera de guardia habla mucho. Ella me comentaba que ella le decía a sus pacientes que hicieran actividad física. Una de sus indicaciones era algún tipo de actividad física, así sea caminar. Una psiquiatra de formación, ¿no? En farmacología, que hace, ¿no? Posgrados en psiconeuroinmuno. Bueno, cierta cuestión donde uno no se cierra a lo que ve que funciona y a los otros discursos. Por supuesto que la actividad física, las actividades artísticas, ayudan un montón. Y respecto de la familia, no sé qué imagen hay de los psicoanalistas, quizás hubo cierta corriente. Yo creo que en el trabajo con niños no se me ocurre cómo pensar abordar el padecimiento de un chico sin trabajar con los padres. Me resulta muy complicado de concebir y de pensar. Perfecto. Bueno, de vuelta, yo creo que también está cómo uno se siente cómodo trabajando. Eso no supone invalidar otras posiciones, otras ideas. Eso si no ya son luchas como personales, sí. ¿no? Como Boca River. Claro, tal cual. Creo que lo importante es rodearse de lo que a uno le hace bien. Adhiero a lo que Héctor también decía, volver a recuperar valores a través de grupos tan sanos como Boy Scouts, todos, cosas que realmente agreguen valor, porque a veces los padres nos tenemos que ayornar sobre pseudomodas. Yo al menos no sabía de qué se trataba, tuve que buscarlo en Netflix, porque no puede ser que el nene de 5 años ponga en la app el juego del calamar, cuando te enteras de qué se trata, lo sangriento que es, y que hay grupos que están practicando esto. Entonces decís, ¿dónde estamos los papás? Y no hay un manual para ser padres, pero bueno, cada uno busca, como dijo Héctor, todo lo que sirva, todo lo que realmente agregue valor, disciplinas orientales, la meditación, los grupos saludables como Boy Scout. Yo desde la actividad física lo que quería aclarar es distinguirlo claramente del deporte.
distinguirlo claramente del alto rendimiento, ¿no? No se trata de eso. Totalmente. Lo que se trata, sin llegar a explicar la gluconeogénesis, es que le enseñemos a nuestros chicos, porque hay muchos niños, bueno, los pediatras lo saben mejor que yo, ya con diabetes o prediabetes, que el solo hecho de caminar, no hace falta de matarse caminando y tener dolores tibiales anteriores al día siguiente. Pero 10 o 15 minutos, aunque sea de caminata, caminar quema grasas, ¿correcto? Ejercicios explosivos queman hidrato de carbono. Yo quiero aclararlo porque a veces se confunde el tema de la actividad física como que uno rápido lo asocia a un gimnasio o a lo que se pone de moda, crossfit, entrenamiento funcional. No, el cuerpo fue hecho para moverse. ¿Sí? Ya hace muchos años que los europeos en países longevos bajaron la fractura de cadera simplemente haciendo un sit and reach, haciendo pararse y sentarse de la silla de nuestros mayores. La tecnología nos pone que cada vez tenemos que estar con la silla más cómoda, sí, la compu más cómoda, a eso me refiero. Totalmente, y retomo... Por ahí a regresar, disculpame, regresar, en mi opinión, no andar a jugar, no, juguemos, participar con nuestros chicos, con nuestros adolescentes, a cosas simples, la bici, la pelota, los juegos, en fin. Me gustó mucho eso, está bueno, juguemos. Y entender nosotros los médicos, me permito el último comentario que esto está demostrado, es que para poder tener resiliencia y para poder también nosotros cuidarnos entre nosotros, quien cuida que cuida, hay que estar saludables. Estar saludables significa no solo comer sano, sino también, como mínimo, dormir mejor y salir a caminar, aunque sea, porque perdemos un 1% de músculo por año. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que la actividad física no es matarse haciendo un entrenamiento, un training day explosivo. No, menos es más, pero por lo menos moverse, hacer algo. Si no, nuestros músculos se atrofian y todo nuestro metabolismo se arruina. Sí, me parece interesante esto en relación con algo que no lo comentaste en estos términos, pero lo retomo así, en relación con los hijos y con los chicos y lo que venimos hablando, no claudicar en lugar de padres, ¿no? Que también yo cuando hablaba antes hablé del filtro que uno pone, a propósito usé la palabra filtro, que es la palabra que se usa en el lenguaje digital y que tienen los dispositivos, el filtro para los chicos. Están expuestos a un montón de estímulos que no son adecuados para todas las edades. Esto que de juego de calamar, o un montón de contenidos en las redes que son muy perturbadores. Entonces, parece que ahí también hay una función de cuidado del lugar del adulto, de poder poner el límite, que siempre cuesta, y más en esta sociedad que parece que el límite es algo malo y que podemos vivir sin ellos, que se puede todo, ¿no? ¿Cómo ponerse en la convicción de que hay límites que hacen bien, los límites son buenos, dan un marco, es como, ¿no? Uno le pone un marco a algo, entonces hasta acá, adentro de esto se puede, por fuera ya no, este es el límite, que marca lo que no se puede y también lo que sí se puede. Entonces habilita un montón de cuestiones. Y poder poner un filtro de lo que no es adecuado, estímulos que no son adecuados para los niños a cierta edad. Si no están sobreexpuestos a cuestiones que realmente no tienen su psiquismo ni su cuerpo tampoco preparados para recibir todos esos estímulos. Y esta otra cuestión también de, bueno, sí, de implicarse, de poner un poco el cuerpo, bueno, vamos a jugar, juguemos, vamos a jugar, vamos a andar en bici. Si no es verdad esto, anda a jugar, hacer la tarea, no veas pantallas, come sano cuando uno está comiendo una hamburguesa. Entonces hay una cuestión donde a veces es más lo que uno hace que lo que uno dice, o la concordancia entre lo que uno hace y lo que uno dice. Pues los chicos, como no los podemos subestimar, son chicos, ¿no? No son tontos, no tienen un pelo, son súper perceptivos. Están ahí tienen un radar para pescar los estados emocionales de los padres, los hábitos, los sentimientos, las emociones. Entonces ahí también hay la otra parte de qué es lo que uno hace. Muy bien. Y bueno, que también es muy complejo, porque tampoco se trata de sumar más exigencias a las que ya hay en la sociedad, sino de por lo menos poder pensar una cierta coherencia entre lo que uno va a exigir, va a decir y va a hacer. Sí, tal cual. Y reinventarse, ¿no? Yo, lo último que me surgía es, el otro día creo que lo vivimos todos, cuando colapsó WhatsApp, parecía que fue el fin del mundo. Sí, tal cual. Sin embargo, a ver,
descubrí que dibujaba mejor que antes y que todos nosotros, un nene mío de 5 años, y ponerme a buscar el ajedrez con mi hija de 16 y entender que existe algo más que WhatsApp, que no se termina el mundo ahí. Muchas veces estamos tan estructurados nosotros mismos los grandes que nos cuesta hacer ejemplos simples. Sí. Estamos muy estereotipados para esto también, ¿no? Totalmente, y se le pide a los chicos cosas que tampoco nosotros cumplimos a veces, ¿no? Este ejemplo de, Claro. no queremos que los chicos estén todo el día en la pantalla y los adultos estamos todo el día en el telefonito, bueno, hay cuestiones ahí que tiene que haber una coherencia. Sí. Muy bien. Bárbara. ¿Cómo te hemos exprimido, Bárbara? La verdad, Bárbara, hace honor al nombre y habló tanto de Freud que... Bárbara estuvo bárbara, che. Bárbara estuvo bárbara, y no es Bueno. un elogio porque, acaso parafraseando a Freud, corregime, ¿no decía que nadie resiste un elogio que no sea verdadero? Ahí lo tenés. Ah, Qué bueno. bueno, yo... Debería repetirse esto, deberíamos tener más de Bárbara. Sí, por supuesto. Gracias. Me permito recomendarles un libro que se llama Y el mundo se detuvo, cuya coautora es la licenciada Bárbara Abadi, bueno, y el padre José y Patricia Faur. Me pareció una ahí charla... hablamos de todo esto, justamente, ¿no? De la cuestión de la salud mental y las situaciones en pandemia, ese es el tema del libro. Yo justamente de lo que escribí es sobre niños, adolescentes y bueno, alguna otra cosa más, ¿no? Qué bueno, Y el qué mundo bueno. se detuvo. Bueno, muchísimas gracias. Y el mundo se detuvo, ténganlo en cuenta. Bueno, hay que ayudarse entre profesionales, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Bueno, no sé si han quedado alguna pregunta, Bárbara. No, ¿Está todo bien? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo de mi parte simplemente agradecerles a todos, a Bárbara, al laboratorio, a Cristian, a todos los participantes, porque me sentí que de alguna manera hicimos un poco de terapia todos, nos identificamos todos, hicimos catarsis, compartimos cosas, y creo que si esto se replicara, al menos en nuestro círculo de influencia, se va a mejorar la resiliencia, todo será positivo, y si esto pudiera replicarse aún más, lógicamente podrían mejorar más entornos. Así que bueno, sinceramente gracias. Bueno, le agradecemos a Bárbara y bueno, y termina acá la reunión esta. Los esperamos el jueves que viene. Que sigan bien. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Laboratorios